la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Entramos a la palabra del Señor ahora mismo, lo cual se encuentra, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 8. Estaríamos leyendo de los versículos 4 hasta el versículo 7 nada más. Y dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oremos. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por esta lectura, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que nos hables en este momento a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El tema de hoy, o el título de hoy, es A mí me han desechado. A mí me han desechado. Me pareció tan interesante cuando leí este pasaje de las Escrituras que inmediatamente quise tomar este versículo y poder hablar acerca de él. Como les decía la semana pasada, hablé de tocar la trompeta, incluso traje el shofar y lo hice sonar. Les mostré una fotografía donde el pastor americano y yo estuvimos afuera y tocamos el shofar, porque el shofar se toca anunciando de que la gente venga a la adoración, pero se llama también a la emergencia. Toquen alarma. Y en el día de hoy es la continuación prácticamente del mismo mensaje. La semana pasada hablé de que habían llegado unas langostas enormes, lo que se le llaman palotes o langostas, que habían comido el sembrado de los judíos. Algunas langostas que habían venido estos últimos días a países como México, Argentina, Brasil, Uruguay, Uganda y muchos países del Medio Oriente y del África. Y que los que estudian estos fenómenos estaban sorprendidos de la cantidad de langostas que se movían de un país a otro. Les mostré lo que dice Apocalipsis, que en los últimos tiempos Dios mandará unas langostas, pero que no solamente iban a comer los sembrados, sino que iban a picar a los hombres e iban a hacer dolor y enfermar a los hombres por meses. Pero después que Joel habla esto al pueblo de Israel, Joel les menciona algo y les dice que después de toda esta calamidad que ellos habían atravesado en Joel, por allá en el Antiguo Testamento, Dios iba a mandar lo que él le llamó la lluvia temprana. Y la lluvia temprana se refería a un derramamiento del Espíritu Santo. Joel se los dijo. Y ocurrió años después, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 hombres en lo que se le llamó el aposento alto. En ese momento, aquellos hombres fueron disparados por el mundo entero predicando el Evangelio. Y ese fue lo que la Biblia le ha llamado la lluvia temprana. Joel les dijo también
vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Había caído lluvia en esos tiempos. Pero después Joel habla y les dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Cuando tomamos en cuenta lo que estos pasajes significan, Joel está hablando de un derramar del Espíritu de Dios en una etapa temprana, lo que los teólogos han identificado como el momento de el Pentecostés, pero después vendría un derramamiento, lo cual Joel le llamó la lluvia tardía. Y eso es lo que nosotros queremos explicar ahora. ¿Cuándo ocurre, si no ha ocurrido, la lluvia tardía? Se entiende de que es un derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Se entiende de que el Espíritu de Dios iba a caer, según Joel, sobre los jóvenes y sobre los hijos del pueblo de Israel. Iba a caer sobre el mundo. Y este derramar del Espíritu Santo iba a provocar avivamientos. Es lo que se explica, lo que los teólogos, los exégetas bíblicos explican. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá? Porque este país y el mundo entero está en una decadencia moral. Este país y el mundo entero le ha dado las espaldas a Dios. Ha quitado a Jesús de las escuelas y de todos los recintos, tanto públicos incluso como privados, y definitivamente gubernamentales. ¿Cuándo es que va a venir este famoso avivamiento de lo que Joel llamó la lluvia tardía? En cuando el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre la gente, los jóvenes iban a pregonar la palabra de Dios, los ancianos iban a tener sueños, y iba a haber un crecer de la palabra de Dios y de convertidos. ¿Cuándo? Porque ahora mismo no estamos viviendo eso, ni viéndolo tampoco. La lluvia tardía iba a venir en un tiempo, hermanos, que la misma Biblia le llama un tiempo de sequía espiritual. Iba a venir la lluvia tardía. Los judíos la explican de la siguiente manera. La explican de que el terreno se quebrajaba por el calor del sol. El agua se evaporaba y la tierra se separaba y se quebrajaba hasta el punto de estar totalmente árida. Y de repente venía la lluvia tardía, la lluvia tan esperada por los judíos, y la tierra se vivificaba. Y comenzaban a crecer los frutos y los árboles. ¿Cuándo es que va a venir la lluvia tardía? Para que comience a humectar la tierra árida, para que comience a crecer los frutos, para que se esparza una vez más una condición beneficiosa en cuanto a la palabra de Dios se refiere. No la vemos por ningún lado. Quiero proponerles algo. Han habido, hermano, dos grandes etapas de avivamiento en la tierra. Dos grandes etapas, no solamente años, de avivamiento en la tierra. La primera de ellas comenzó en el año 32, después de que Cristo Jesús murió. Y abarcó más o menos hasta el año 400 después de Cristo. Y comenzó precisamente con la propagación del Evangelio por causa
de el Pentecostés. A esto se le llamó la lluvia temprana. Luego, después del año 400 de nuestra era, vino un espacio de tiempo, hermanos, árido. Tan árido que duró más de 1000 años. A ese tiempo se le llamó el periodo del oscurantismo. ¿Por qué se le llamó oscurantismo? Porque todo estaba oscuro y porque la iglesia principal en esos tiempos, la iglesia católica, oscureció la palabra de Dios y negó la explicación de la palabra de Dios al mundo entero. Se comenzó a leer en otros idiomas que la gente no entendía. Se le comenzó a dar una explicación contradictoria a la limpia doctrina y no adulterada palabra de Dios. Y duró muchos años el oscurantismo. Luego, de la noche a la mañana, aparece algo que se llama la Reforma. Cuando un hombre entregado a Dios comienza a darse cuenta de que la Iglesia Católica estaba enseñando cosas que no tenían nada que ver con la Biblia. Y sucedió más o menos por el año 1600 y comenzó una propagación del Evangelio por causa de la Reforma. Al poco tiempo se creó o se inventó la imprenta de Gutenberg y comenzaron a hacerse Biblias. Luego vino la computadora y comenzaron a traducirse las Biblias a los idiomas vernáculos y originales de las tribus, hasta alcanzar unos 4000 idiomas del mundo. Después de todo hay 7000 idiomas más o menos. Y la Biblia se ha propagado por el mundo entero. Y el oscurantismo quedó obsoleto. Y duró este espacio de tiempo de avivamiento en todo el mundo. Desde los años 1600 aproximadamente hasta los años 2000. Y por eso le llamamos el avivamiento de la lluvia tardía. Muchos esperan un avivamiento ahora. Y a ello le han llamado el avivamiento de la lluvia tardía. De que el Espíritu Santo comience nuevamente a moverse y a vivificar. Pero hermanos, ese es el deseo de nuestro corazón. La Biblia nos menciona de la condición de los últimos tiempos y en ninguna parte de las Escrituras se ve avivamiento. En los últimos tiempos habrán hombres malévolos, amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios, amantes de los deleites, desobedientes a los padres, y todo tipo, toda clase de hombres apartados de los estatutos de Dios. Y cuando se refiere a la iglesia en los últimos tiempos, habla de la iglesia apóstata, no de la iglesia de avivamiento. Cuando habla de la parábola de las vírgenes, habla de que todas estaban dormidas. Y cuando vino el novio, 5 se dieron cuenta que estaban totalmente sin el Espíritu Santo. Y cuando le dijeron a las otras, dennos de lo que tienen ustedes, ellas se lo negaron. No va a haber un derramamiento del Espíritu Santo aparte del que ya ha existido.
Lo que sí estamos ahora viviendo es el momento que dice Apocalipsis, que el que es más santo, pues santifíquese entonces más. Y el que es inmundo, pues sea inmundo más todavía. Pero tome una decisión, ubíquese en su aspecto espiritual y sus decisiones espirituales ante Dios o ante el mundo. Cuando hablamos de que por allá por el año 1500 aproximadamente comenzó un cambio dramático en la sociedad, comenzaron entonces a haber hombres como Martín Lutero. En 1517 dice, inició la Reforma Protestante y el movimiento más reconocido de la historia, clavando sus 95 tesis o razones en contra de las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica de esos tiempos. De allí nacieron las iglesias cristianas evangélicas protestantes. Y comenzó la ramificación de las diferentes denominaciones del mundo y de iglesias que existen hoy. Desde ese punto clave con Martín Lutero. ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó con los 1500 años antes, por lo menos, o 1000 y tantos, del oscurantismo? Sequía espiritual. Luego vino Juan Calvino, aceptó a Cristo a los 25 años de edad. Un año después había escrito uno de los más famosos libros de teología, un clásico que ha revolucionado la historia de la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y por eso muchos nos llamamos calvinistas, basándonos en la doctrina, en la enseñanza fundamental bíblica que este hombre pudo clasificar, tematizar incluso. Luego vemos a otro reformista como Philip Melanchthon, joven de 21 años de la edad, que promovió la lectura bíblica motivando a cientos de universitarios de esa época. Antes jamás se había visto. Y comenzó, hermanos, así como comienza una lluvia, a lloviznar y a caer sobre la tierra. Y después vino lluvia más fuerte y una lluvia torrencial. La lluvia dicha por Joel, la lluvia tardía. Después vino el avivamiento de los años 1700. George Whitefield comenzó a predicar a la edad de 21 años, fue uno de los más grandes predicadores de la historia, predicaba a más de 30,000 personas sin tener un micrófono. Dios se lo permitía. Y comenzó a haber una revolución espiritual en el mundo, en otros países. Por esa misma época apareció Jonathan Edwards. He hablado yo de él, porque se hizo una investigación sociológica en cuanto a este hombre, lo cual le nacieron hijos e hijas, ministros, profesores, escritores de libros, incluso hasta un vicepresidente de la República de los Estados Unidos. Fue increíble lo que él con su esposa Sarah Pittman llevaron y pudieron ver con sus hijos, nietos, bisnietos y demás. Dice que influenció a los jóvenes de Massachusetts y en 1743 el gran movimiento para Jesús comenzó entre los jóvenes de aquellos días. Si mal no recuerdo, les había dicho de que Joel había dicho específicamente, por lo menos en 2 críticos lugares de la Biblia, de que en los últimos tiempos, cuando viniera la lluvia tardía, ¿quiénes iban a profetizar? Los jóvenes iban a profetizar.
iban a ver visiones. Y los ancianos dicen que iban a ver sueños, a tener sueños. Hermanos, al pie de la letra se ha cumplido todo esto. Pero ya por el mismo tiempo, en 1796, unos estudiantes de Yale fundaron la organización Sociedad Moral en contra de la inmoralidad estudiantil. De allí comenzaron 4 grandes avivamientos. Todo en ese tiempo. Y el avivamiento del año 1859 en Wales, una de las más grandes características de este avivamiento de jóvenes fue que no solo fueron jóvenes, sino que niños tenían las más profundas y bellas experiencias con Dios. Este recuento de la historia, hermanos, no es nada más y nada menos la lluvia tardía. Ha acabado de llover. Ya no va a llover más. Hablando en términos espirituales. El mundo ya va en la decadencia. El mundo ya va de mal en peor. El avivamiento de 1859 en Irlanda, después de algunas reuniones de oración que 4 jóvenes de la escuela comenzaron, 100,000 personas vinieron a Cristo en esa localidad en ese año. En 1886, el avivamiento misionero más grande de la historia ya comenzó aquí en los Estados Unidos. Estudiantes entregaban sus vidas como misioneros a Cristo y comenzaron a partir a diferentes partes del mundo, los misioneros americanos. De ahí nació como un semillero, por eso le llaman seminario, porque de ahí salían semillas que eran plantadas alrededor del mundo, y el evangelio se propagó de una forma sorprendente en todo el planeta Tierra, incluyendo países comunistas. Luego en 1904, este avivamiento comenzó en Wales con Evans Roberts, un joven de 26 años que pidió a Dios le diera 100,000 personas y se convirtieron 100,000 en 5 meses de sus predicaciones. En 1948 nos vamos acercando a nuestra etapa. Avivamiento en Canadá. Una juventud que arrebosaba con la presencia del Espíritu Santo. Adoración espontánea con los estudiantes. ¿Saben lo que significa eso? Significa que mientras estaban en la reunión, mientras estaba predicando, habían personas que saltaban con un fuego del Espíritu Santo. Personas que se levantaban diciendo gloria a Dios, aleluya. Personas que confirmaban cuando el predicador hablaba y decían amén. Y hoy no se escucha una mosca volar. ¿Qué ha pasado? Luego vemos algo tan cercano a lo nuestro, con un joven llamado Billy Graham, que fue motivado solamente un año después de que Israel llegara a ser nación ante el mundo. Y Dios motivó a ese joven, Billy Graham. Yo no estudié con Billy Graham, pero estudié con el compañero de clase de Billy Graham y nos contó muchas cosas de él, con el doctor Stanton. Y este joven, motivado, tomó su Biblia y comenzó a hablarle a los jóvenes de la escuela. Y su ardor era tan grande que invitaba a mi profesora Stanton a ir a predicar a otros lugares. Y en ese momento, en esa foto que ustedes ven,
donde se reunieron cientos y cientos de jóvenes y le llamaron Youth for Christ, Juventud para Cristo. Billy Graham comenzó cruzadas de evangelismo en Los Ángeles, California, que arrasó a través de todo el mundo. Esto atrajo a miles y miles de estudiantes de high school. Y un avivamiento comenzó aquí en los Estados Unidos, continuó tan cercano como que el nieto de Billy Graham está predicando en este momento en nuestra iglesia allá atrás. En 1967, lo que le llamaron The Jesus People, gente de Jesús. Miles de jóvenes salieron del movimiento hippie y se convirtieron a Cristo. Se bautizaban por cientos en las aguas del Océano Pacífico. ¿Dónde ocurre eso ahora? En 1970, múltiples organizaciones cristianas comenzaron ministerios de jóvenes como Institute of Basic Youth Conflicts, ACE Schools, Teen Challenge. Mi esposa y yo fuimos al Teen Challenge, no como para recibir ayuda, sino para mirar el ministerio que se llevó a cabo, que comenzó por aquel hombre llamado David Wilkerson, el que le predicó a un criminal de Nueva York llamado Nicky Cruz. Y Nicky Cruz se convirtió a Cristo por las palabras de David Wilkerson. Y crearon aquel Teen Challenge, donde miles y miles y miles de jóvenes han venido a Cristo. Comenzó el Campus Crusade, Agape Force, Youth with a Mission, Maranatha Campus Ministries, Last Days Ministries, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando miramos a los Estados Unidos en el día de hoy, vemos algo extremadamente diferente. No vemos el avivamiento de la lluvia temprana del Pentecostés, y ya no vemos el avivamiento de la lluvia tardía, porque quedó hace tiempo atrás. No escuchamos de avivamientos en el día de hoy. Lo más cercano a avivamiento es lo que puede ocurrir en China, que dice que se están convirtiendo por miles, pero están debajo de la cortina de hierro, están debajo del pie comunista. Tomé esta estadística ayer de lo que ha sucedido en Estados Unidos en estos últimos años. Y podemos ver ahí donde hago el círculo, se ve que en el año 2000, 45% se declaraban cristianos practicantes. Significa como ustedes y como yo, que practicamos el Evangelio, que venimos a la iglesia y adoramos a Dios. 45%. Cuando se vieron la última estadística, en el último círculo que estoy haciendo acá en este momento, en el año 2020, 25% de cristianos se declaran practicantes. ¿Cuánto bajó? Del año 2000 al año 2020, de 45 a 25, 20% de cristianos del 100% desaparecieron. Se constituyen que ya no son cristianos. Las estadísticas de una de las instituciones más creíbles es precisamente la de Barna
Y de ahí he tomado la estadística. Informaciones como, por ejemplo, 31% de los cristianos evangélicos dicen de que la iglesia es aburrida. Me pregunto yo, ¿por qué pensarán que es aburrida? ¿Dónde estarán las mentes de ellos si vienen a la iglesia? ¿De qué forma quieren que sean entretenidos? ¿Y por qué vienen a la iglesia si van a estar aburridos con la palabra de Dios? Decía la estadística que 45% ha bajado al 29% de los que asisten a la iglesia. De 45 a 29. La iglesia no es relevante para mi persona. Conversaba con un joven que me decía eso hace algunas par de semanas atrás. The church is not relevant for me. It doesn't make sense to me. I don't hear God speaking, talking to me. That is the opinion of today's society. ¿Podrá usted decir lo mismo? Lo que el pastor predica no es relevante a mí. Cuando muchos van camino al infierno y no va a ser relevante. ¿Qué vamos a decir para detener la gente que vaya rumbo al infierno? ¿Qué vamos a decirles? ¿Cómo no va a ser relevante? La estadística de Barna decía, parece que Dios no está en la iglesia, dice 20% de la iglesia. God is not in the church. I don't find God in church. 20% of people say that. Why they don't find God in church? What are they looking for? Where are they looking for? ¿Dónde están buscando a Dios? ¿O qué? ¿Se dan cuenta de la realidad, hermanos? Estamos hablando del tiempo presente. Barnas decía en su estadística que los que van a la iglesia son hipócritas. 66% dicen eso. ¿Por qué? Porque se aplica lo que dice Pablo, donde dice de que por causa de vosotros el nombre de Cristo Jesús es pisoteado por los gentiles, por causa de vuestro testimonio. ¿Será que eso ven la gente? Barnas dice que el ateísmo ha crecido de un 11% desde el año 2003 a 21% y sigue creciendo hasta el año 2018. Y estamos en el 2020, terminándolo. Sin duda ha crecido más. Hermanos, solamente quiero concretar, porque el mensaje bíblico comenzó con lo que le decía Dios a Samuel. Pero cuando leemos Jueces capítulo 21, versículo 25, explica lo que pasaba en el tiempo de Samuel. Cuando la gente vino al profeta Samuel y le dijo: Samuel, danos un rey. ¿Sabe por qué le pidieron un rey? Porque en ese tiempo, dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe lo que significa eso? De que cada persona hace lo que le parece. Hay una palabra muy clave que se utiliza hoy día muy a menudo. Se utilizan en las redes sociales, en las noticias. Se escucha cada rato. Es una práctica común de los tumultos de gente hoy en día.
Cuando van y rompen ventanas de negocios para robar. Cuando se unen en tumultos para hacer el mal. Eso es anarquía. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, que en estos días va a haber anarquía. Cada uno hacía lo que le parece. Y anarquía significa el estado de desorden social debido a la ausencia o el reconocimiento de autoridad. Hoy no se reconoce la autoridad de Dios. ¿Usted cree que se va a reconocer la autoridad de un presidente? ¿Usted cree que se va a reconocer la autoridad de los padres? Cuando la estadística dice de que en los últimos días los hijos serán desobedientes a los padres. Y no tengo que ir muy lejos cuando miro esta congregación y sé de lo que está pasando. Es obvio que estamos en los últimos tiempos. El camino del hombre se ha tergiversado porque creen en su propia opinión. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Déjeme decirle algo, hermanos, y voy terminando con esto. Cuando miramos lo que está pasando, yo me pregunto, ¿cómo tomará Dios estas cosas? ¿Cómo verá Dios lo que está sucediendo? Y la respuesta es que Dios se toma las cosas personalmente. Lo que está pasando se lo toma personalmente. Y la palabra de Dios lo dice en 1 Samuel 8:7, no te han desechado a ti, le dice Dios a Samuel, sino que a mí me han desechado. A mí me han desechado. Lo podemos ver también en Hechos 5:4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice Pedro a Ananías. Y Pedro le responde, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios se lo toma personalmente. Y por eso es que cuando Dios hablaba, Cristo Jesús dijo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Dios se lo toma extremadamente en serio. Ahora entienden ustedes por qué leí Joel. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Siempre pongo esto al terminar, de que cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad vosotros también
Que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo no creo que vaya a venir una lluvia tardía, aparte de la lluvia que ya ha venido, porque las evidencias de decaimiento ya están extremadamente en nuestras narices. Solamente queda la decisión tuya y mía. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.